Bueno, su valoración do partido? Bueno, a valoración é un pouco o partido que esperábamos. Queríamos ser valientes, creo que fomos valientes, pero tamén é certo que cometemos unha cantidad de errores a nivel individual que nos pesaron demasiado, creo, pero así creo que sobre todo nos pesa moito o primer gol, polo momento no que encaixamos e como encaixamos, un error individual moi grave, pero eso puxo todo un pouco máis complicado, pero bueno, creo que non sei se para un resultado tan abultado, pero bueno, creo que tamén temos ocasións para haber feito algo máis, pero eu creo que sobre todo o que pesou foi o primeiro gol, pesou nos demasiado. Esos erros, claro, cando un líder, un pouco sí. Máis aquí no seu campo, pois claro, penaliza moito. Sí, era algo que sabíamos. O segundo, por exemplo, ou outro tipo de errores que cometemos en situacións de pase ou de salida de balón, bueno, é algo que podemos vivir, sabemos, é algo que levamos todo o ano pois, propoñendo unha forma de xogar, sabemos que temos que vivir con eso, cada vez creo que hasta hoxe o nivel de errores habíamos baixado bastante, pero sí é certo que nos dá, ou a mí personalmente me dá moita rabia, sobre todo primeiro porque é un error individual máis que un error colectivo, eso sí que me dá bastante rabia, pero bueno, insisto, nós por como xogamos sabemos que temos que vivir con certos riesgos, evidentemente entre o líder na casa, pues, tamén tíamos claro que se ganábamos íbamos a ganar sendo nós, e se perdíamos pues tamén iba a ser así. Esa propuesta del Ribadumia, la sensación fue que en los primeros 15 minutos desorientó por completo al Compostela, después sí le tocó sufrir por ahí ante un rival común, quizás más oficio en este caso que juego. No, sabíamos que lo que pretendíamos era, sobre todo en el inicio, como tú dices, ir un poco alto de la presión para dificultarles la salida. Sabíamos que así teníamos muchas más opciones, pero también sabíamos que a nivel defensivo nos iba a exigir mucho más. En el primer tiempo tuvimos algún desajuste que nos generaron algunas dudas en ese aspecto, en ese posicionamiento ofensivo, y al final, mientras nos reorganizábamos en el descanso, decidimos pues dar un paso más atrás, no ir tan avanzado, y fue lo que hizo que el Compos tuviera por momentos un poco más el dominio, ¿no? Pero bueno, el partido era un poco lo que estaba, hasta el primer gol, creo, un poco donde nosotros pensábamos y donde nosotros queríamos, la verdad. Ve a este Compos acabando campeón a final de Liga, aunque queda mucho de segunda vuelta, sí, pero por números fuera, en casa... Sí, queda mucho, pero evidentemente yo creo que por futbolistas, por profundidad de banquillo, por lo que genera, por el modelo de juego incluso, y por campo, para mí es uno de los claros favoritos, por supuesto. Claro. Gracias. Gracias. Nada. Venga, hasta luego. Bueno, ya vas a hacer nada, la valoración del partido. Bueno, pues valoración positiva por el resultado, el rival que estaba enfrente. Ya veníamos advirtiendo toda la semana que el Ribadumia pues, a estar en mitad de tabla y que para afuera puede parecer, para los que no sepan de qué va esto, que solo con la clasificación ya se gana, pues es todo lo contrario. Un equipo con muy buenos jugadores y aún por encima pues, con el planteamiento que hicieron en la puesta en escena con ese 3-5-2. Creo que hicieron un planteamiento muy bueno por su parte. Luis vino a ser valiente, a intentar quitarnos la pelota por dentro, porque como todos los equipos saben que nosotros tenemos gente por dentro que maneja muy bien la pelota para intentar igualarnos, y creo que el Compostela pues, estuvo al nivel de los últimos partidos, pese a no entrar muy enchufados, ¿no? Por decirlo así. Creo que el resultado es justo, incluso se antoja corto porque el portero Iván pues, paró muchas situaciones de gol a bocajarro, que si fueran otros partidos lo tuviéramos un poquito más de acierto como en otros partidos, pues que pudiera ser un resultado más abultado. ¿Por qué se expulsa? Bueno, pues hay una salida de balón, viene Primo a
recibir, le hacen una falta por la espalda, le clavan la rodilla, se cae al suelo y en ese momento pues yo levanto los brazos y pido la falta. No insulto, no digo absolutamente nada y salto más que nada porque la pérdida es cerca de nuestra área y la ocasión es manifiesta de gol. Entonces creo que esa jugada es muy clara, el árbitro está muy cerca, en línea también, bueno, no la pita y al momento ya viene hacia mí a decirme que estoy expulsado. Cuando soy un entrenador que no insulta, no increpa, no dice absolutamente nada, pero me parece que esa jugada fue muy clara para no pitarla. Vas ganando 1-0, si te hacen ese gol te empatan, cambia el partido, normal. Yo creo que los árbitros son humanos como nosotros y también tienen que entender que los que estamos en el banquillo nos jugamos mucho y que estamos en tensión. Pero para nada, ya te digo, ni increpo, ni insulto, ni le falto al respeto, simplemente pido la falta. Puede ser que levanto los brazos, es un partido televisado, ellos siempre que pides algo siempre te dicen que no levantes los brazos para no echar a la gente encima, pues a lo mejor por estar en la tele creyeron que era pues, más importante, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente que estuvo viendo el partido y que piensan que en esa jugada pues que les estoy echando a la gente que está en la grada y a la gente que está en casa. Pero bueno, nada, más allá de eso. Pero algo pareció cambiar, ¿no? Después del descanso. Un partido que en la primera parte pues, hubo alguna falta, esto, lo otro, pero lo llevó bien sin sacar tarjetas, hablando. Y en la segunda no sé si algo le pasó en el descanso. Después de saca roja directa a Rubén Cerqueiras, de ellos, ¿no? Vale que es una falta un poco por detrás, pero tampoco es nada del otro mundo. No sé, bueno, entiendo que a medida que van pasando los minutos, pues el escenario no es el mismo, pero bueno, creo que no hubo tanta cosa como para visto lo visto, el listón que pusieron. Del partido. En el primer cuarto de hora hablabas del 3-5-2 que te proponen, además con unos carrileros, sobre todo el de la derecha, larguísimo. Dio la impresión de que el Compo, precisamente por ese lado, por ese carril, tuvo dudas, no sé si hacía algo, pero sí que tuvo dudas, en los primeros 15 minutos sobre todo, ¿no? Sí. No lo esperabas. No, no es que no lo esperáramos. Este equipo, cuando fuimos allá y los partidos que lo habíamos visto, 4-2-3-1, fase defensiva 4-4-2, como la gran mayoría de los equipos de la tercera, pero a lo largo de la semana nosotros tenemos registros y trabajamos registros y uno de ellos es para hacer frente a este tipo de equipos. En este equipo hay muchos ex Villalonga del año pasado. El Villalonga del año pasado, cuando se lleva el 0-1 de aquí, nos propone la misma red, ¿no? La misma tela de araña, un 3-5-2 o 5-3-2, en función de dónde se coloquen esos carrileros, es más defensivo o más ofensivo. Dos jugadores por fuera, como son Cerqueiras, que es extremo puro por banda izquierda, que se emparejaba con Sago y en la primera parte fue por donde más insistimos, y en la derecha de ellos Santi, con Naveira y con Rubén. Lo que pasa es que empiezas el partido, tienes que asentarte, estás jugando tu partido. En el momento en que ya empiezas pues, a calentar o a rodar con balón, ya te empiezas a meter en el partido, yo creo que sí, a partir del minuto 15 ya empezamos a generar un poquito más, pero sí es cierto que nos generaban sobre todo problemas en el golpeo directo de Iván. Ahí saltaba Santi, Naveira tenía que emparejar con él y entonces aprovechaba Fandiño, aprovechaba Hugo para coger las espaldas, porque nos emparejaban a dos, ellos tenían dos delanteros, nosotros dos centrales. Entonces ahí sí que teníamos que ajustar y creo que en la segunda parte ya lo hicimos mejor, con Samu cayendo a esa zona de lateral. Creo que se arregló bien o se solucionó esa situación bien y después con balón creo que estuvimos como siempre. A lo mejor no con la velocidad o con el ritmo de otros partidos, también porque ellos tenían mucha gente por dentro, pero creo que interpretamos bien el juego a partir sobre todo de ese minuto 15, minuto 20. En casa, a pesar de que es cierto que viene en curva ascendente el Compostela, había mostrado algunas dudas, por eso había mostrado más sólido fuera, pero sí viene bien el marcador y el partido por ahí para decir que el Compostela es un líder de oficio, ¿no? En la categoría, que sabe sacar sus partidos también con oficio ante rivales complicados como el que vimos hoy. Es que es así, es que Compostela es un equipo más de la tercera división, es un equipo que es la segunda plantilla más joven de la categoría, con una media de 23,5 años, solo hay la Cultural Areas, que es más joven que nosotros.
A todos los campos a donde vas te encuentras con jugadores con muchísimo recorrido en esta categoría y en categorías superiores, y todos los equipos que vienen aquí vienen a hacer su partido. Hoy, más que nunca, televisado por la TVG2, el equipo rival venía en una muy buena dinámica, y eso siempre hace que te lo vaya a poner difícil. O te pones el mono de trabajo, o en esta categoría, igual que en otras, sino que se lo pregunten al Real Madrid ayer, no se ganan los partidos. Nosotros estamos líderes a día de hoy por méritos propios, porque el Compostela, todos los campos a donde va, y en San Lázaro se pone el mono de trabajo. Puedes hacer una propuesta más combinativa, menos combinativa, eso nosotros, el cuerpo técnico, entendemos que es o que debiera ser acorde a los futbolistas que tenemos. Nosotros tenemos esa tipología de jugador para tener la pelota, para intentar jugar en campo rival. Eso en casa lo hacemos mejor, de ahí que los resultados sean más abultados. Fuera de casa hay que hacer otras cosas y el equipo se está adaptando. Solo puedo felicitarlos. La verdad es que el nivel que está dando el equipo es brutal. Está dando un rendimiento muy alto, muy alto. O sea, si me permitís mandar un mensaje de aquí hacia afuera al aficionado, es que disfruten con este equipo, que disfruten de la posición, que tenemos que disfrutar todos, ¿vale? Me incluyo, tanto directivos como jugadores como cuerpo técnico, porque esta categoría es muy compleja. Ya tuvimos el ejemplo el año pasado. Hay auténticos equipos con mucho más presupuesto y con jugadores mucho más contrastados en esta categoría y en categoría superior, y nosotros estamos por encima de ellos. Así que más ilusión, más trabajo, más humildad que nosotros no lo va a tener nadie. Ahora estamos ahí, no lo queremos soltar. A descansar, a recuperar y a pensar en la racha. Bien, muy bien. Muchas gracias.